¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y eso es Punto y Contrapunto de martes. Joe Biden cumple ya 6 meses como presidente de Estados Unidos y pues puede presumir varias cosas como un mejor manejo de la pandemia que su antecesor, un mejor manejo de la COVID-19. Pero en materia migratoria, el presidente demócrata todavía queda de ver. ¿Tiene Estados Unidos hoy una política migratoria más humana que con Trump? Escucharemos los contrapuntos. Y en México, la tercera ola de la pandemia de COVID-19 sigue causando decenas de miles de casos diariamente y un aumento en las hospitalizaciones, especialmente de personas más jóvenes. Por ello, la Ciudad de México regresó al semáforo naranja, pero ¿tiene algo de nuevo este semáforo epidemiológico o no? La reunión de la Comisión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en México, de la CELAC, sigue dando de qué hablar. Los críticos del presidente López Obrador le reprochan que haya defendido a Cuba y opinado sobre el bloqueo a la isla, mientras que supuestamente la 4T afirma que no se mete en asuntos internos de otros países. ¿Hay realmente una contradicción en la postura del presidente López Obrador y la política exterior de México? Quédate con nosotros, que ya empieza la mesa esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Ya pasó un semestre, 6 meses de la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos y la población migrante pues no ve avances claros. Fue hasta mayo que se amplió el cupo para solicitantes de asilo y como ya se esperaba, no se han conseguido grandes avances respecto a una posible reforma migratoria. Los demócratas ahora buscan llegar a un consenso con sus contrapartes republicanos para lograr que los Dreamers consigan la ciudadanía y evitar así la deportación. Veamos el contexto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es necesaria una vía para que las y los Dreamers puedan obtener la ciudadanía. Hace 10 días, un juez de Texas declaró ilegal el programa de acción diferida DACA y ordenó que se suspendieran nuevas solicitudes, decisión que Biden consideró decepcionante. Actualmente, unos 650,000 jóvenes llegados a Estados Unidos en la infancia y sin documentos de residencia legal, conocidos como Dreamers o soñadores, están protegidos de la deportación y tienen un permiso temporal de trabajo gracias a DACA. Biden pidió nuevamente al Congreso aprobar la ley de la promesa y el sueño americano que les ofrecería un camino hacia la residencia permanente. Desde su primer día en la Casa Blanca, Biden firmó varias órdenes ejecutivas con las que detuvo la construcción del muro fronterizo, frenó la separación de familias migrantes y terminó con la prohibición de viajar a Estados Unidos desde países musulmanes. También canceló el protocolo de protección al migrante, mejor conocido como Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en nuestro país mientras recibían una respuesta. Biden también prometió aumentar el número de refugiados que pueden ingresar a Estados Unidos. En el último año fiscal de la administración Trump, el límite fue de 15,000, el más bajo de la historia. Biden lo mantuvo hasta mayo pasado, cuando anunció que subiría a 62,500. Otros temas siguen pendientes, como la promesa de una reforma migratoria o levantar las restricciones establecidas con el Título 42, emitido en marzo de 2020 y que permite detener y expulsar a personas sospechosas de padecer enfermedades transmisibles como la COVID-19. Punto y contrapunto. Noche de martes y jueves, y como cada martes y jueves, saludo a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, compañeros, compañeres y compañeras. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlas. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. Hola, buenas noches y un gusto estar con todos. Bienvenida a nueva cuenta. Y regresa también a la mesa José Ignacio Razo, columnista y empresario. ¿Cómo estás, José Ignacio? Hola, muy bien. Hola a todos y a todas. Un gusto estar de regreso. Bienvenido. A ver, Estefanía, ¿qué onda con Joe Biden y el tema migratorio? Porque ya lo decíamos en la introducción y también en la nota, sí hay cosas que puede celebrar este presidente. Evidentemente sí ha tenido un mucho mejor manejo de la pandemia, la vacunación está avanzando, muchos estados estaban ya también allá en semáforo verde, aunque ahora estamos viendo un aumento nuevamente de casos nuevos de COVID, pero los Centros de Control de Enfermedades, los CDC, allá lo han dicho muy claramente, es la gente que no se quiere vacunar, ¿no? Pero en el tema migratorio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo evaluarías estos primeros 6 meses del presidente de Estados Unidos? Bueno, para mí hay dos cosas. Primera es el hecho de que se intente hacer una política de contraste y que esa política de contraste incluya acercarse a las problemáticas de América Latina y que Estados Unidos por fin asuma un papel de apoyo, como lo hizo en su momento, como lo propuso el presidente Manuel López Obrador, de apoyo regional, y que eso implica que la vicepresidenta tenga esa magnánima tarea de ir a visitar esos países y comprometerse activamente a beneficiarles
y a limitar el intervencionismo de Estados Unidos en cuestión de armas, en cuestión de políticas, y creo que esa es una parte importante. La otra es la que se ha quedado corta, y creo que se ha quedado corta por dos cosas: la falta de voluntad política, incluyendo no solamente de los republicanos, sino de los demócratas, porque los demócratas que viven en la frontera y que hacen política en la frontera se están enfrentando con la cruda realidad de que las personas que van a votar por ellos o que pretenden votar por ellos en las próximas elecciones, que falta un año o menos de un año, están exigiendo medidas muy duras para los migrantes que están en la frontera, y eso implica que sean estos mismos demócratas los que le exijan al presidente y le exijan al partido que no sean tan laxos en estas políticas. Y creo que al mismo tiempo eso se refleja en que a veces Joe Biden juega a hacer buena onda y decir, a ver, congelen todas las deportaciones 100 días, pero después que nadie más ya pueda hacer Dreamer o DACA, y después vamos a acelerar todos los procesos en los que se supone que tiene que haber una audiencia para las familias migrantes para que se regresen a su país, porque eso es lo que está pasando. Ese es el gran problema ahora, la celeridad que se le está dando a los procesos judiciales migratorios de las familias que están en la frontera, que tienen mucho tiempo en la frontera, que no se les está escuchando, que no están pudiendo tener abogados o abogadas, y se les está regresando como van llegando, y al final pues es una también parte del mensaje que daba Kamala Harris: no vengan porque aquí no se les va a recibir. Yo veo esas dos cosas, o bueno, tres cosas que están liderando la opinión de Joe Biden de manera pública, porque luego está la otra, las iniciativas económicas que ha mandado Biden al Congreso, que yo creo que se van a congelar en el Senado, como la mayoría de las cosas que propuso Obama se congelaron en el Senado, aunque ahora tengan una mayoría distinta, y esa es una nueva política o una nueva iniciativa para que se aumenten los impuestos a los millonarios de Estados Unidos, que también lo había dicho Bernie Sanders hace mucho tiempo, y que de eso se pueda devenir un fomento económico para otros países en América Latina y para ayudar a los centros de migración que están en la frontera. Es una cuestión de voluntad política, no solamente del presidente, sino de su partido, que ya está viendo muy cerca las elecciones del próximo año, y yo creo que van a querer jugar a no ser tan laxos con las políticas migratorias. Bien. ¿Coincides con esta lectura, José Ignacio? ¿Cómo ves tú, cómo calificas a el presidente Biden y lo que ha ofrecido en materia migratoria? Y sobre todo el papel, ya lo decía Estefanía, la vicepresidenta Kamala Harris, a quien Biden prácticamente le endilgó el tema migratorio y el tema de la relación con los países de México y Centroamérica. Sí, yo creo que el tema migratorio se ha complicado más de lo que Biden y Kamala Harris esperaban. Por una parte tratan de desalentar la migración y por otra apoyan la regularización de los Dreamers, la cancelación del muro y la migración controlada. Pero se han enfrentado, creo que, a dos problemas. Uno, la situación de pobreza, violencia y los estragos de la pandemia en México y Centroamérica, que han aumentado el flujo migratorio de forma alarmante. Con ello han aumentado las deportaciones, y bajo el título de deportaciones rápidas se deporta a los migrantes y los dejan en la frontera mexicana a expensas del crimen organizado y otras condiciones inhumanas. Como ejemplo, de 2019 a 2020, considerando términos más o menos un año fiscal, fueron deportados 106,000 mexicanos. Y de octubre del 2020 a junio de este año van más de 479,000 deportados. Por otra parte, está el tema que ya se comentaba de DACA, donde el reto va más allá de vencer a los tribunales, apelando a la última decisión del juez de Texas, sino llevar los cambios necesarios al Congreso y legislar bajo una ley que encamine a los millones de jóvenes a la ciudadanía americana. Creo que Biden y su administración se enfrentan a uno de los temas más complejos y al mismo tiempo de los más urgentes. Las medidas que tomen, no solamente en sus políticas de migración, sino, como decía también Estefanía, de apoyo a la región, serán sumamente importantes para poder contener de una mejor forma la migración. Bien, ¿cómo lo ves, Aurora? El tema migratorio y el tema de los demócratas llevan prácticamente por lo menos desde la administración de George W. Bush, en tiempos del ahora finado senador John McCain, quien era el republicano
de más alto rango, digamos, en ese partido, que prometía y promovió una reforma migratoria. Él era senador de Arizona y él quería una reforma migratoria, que por cierto México, con Vicente Fox en tiempos del PAN, la primera alternancia a la democracia de México, pues el canciller Castañeda quería the whole enchilada, así lo decía él, ¿no? La enchilada completa, reforma migratoria y además un Telcam Plus. No se ha logrado, llevan ya 2 décadas. Biden llega a la presidencia con esta promesa de arreglar el tema de un sistema migratorio que está roto, pero hasta ahora yo no veo realmente que le esté echando, ahora sí que, como dicen los carnistas, toda la carne al asador. Sí, pues en ese caso te coincido, o sea, yo creo que como tal la política migratoria desde la perspectiva de los demócratas se mantiene igual. Yo veo a un Joe Biden que mantiene la misma política que mantuvo cuando era vicepresidente con Barack Obama, y que al final de cuentas su política, digamos, en algunas cuestiones se ha visto un tanto mesurada, pero a mí me resuena más como a un doble discurso, en donde por un lado coincido ahí con lo que comentaba Estefanía, avanza en cuestiones de, por ejemplo, el apoyo a los Dreamers, pero por el otro lado se deportan más a las personas que están llegando, se aceleran los procesos para las familias que han sido detenidas en la frontera. Y si vamos a un comparativo con la administración de Trump, me parece que en el caso de la administración actual con Joe Biden ha habido más deportaciones. Y si vamos a los datos más recientes, en junio la patrulla fronteriza detuvo a más de 50,000 familias inmigrantes frente a las 40,815 que fueron detenidas en mayo. Y sí me parece que es necesario como poner ese acento, porque se criticó mucho durante la administración de Donald Trump la existencia de estas cajas y estas jaulas en las que se ponía a los migrantes, a los niños, y ese tipo de medidas siguen estando ahí, siguen existiendo. El trato inhumano a los migrantes en la frontera sigue estando ahí. Y por otro lado, pues también México dejó de ser el muro de Trump para pasar a ser el muro de Biden, y creo que en este caso pues no podemos hablar de transformación. Yo creo que lo valioso y lo que se rescataría en este caso de la propuesta de política migratoria de Joe Biden es el tratar de impulsar políticas que atiendan de raíz a la situación por la que estas personas tienen que salir de sus países de origen para atravesar la frontera y llegar a los Estados Unidos. Creo que eso sería lo rescatable y lo que tendríamos que ver cómo se sigue manejando, pero desde mi perspectiva no ha habido un cambio significativo en la política migratoria de Joe Biden, más bien dicho, un manejo de un doble discurso. ¿Coincides con esta lectura, Alejandro? ¿Manejo de doble discurso o hay un mejor entendimiento en este tema entre el gobierno del presidente López Obrador con el demócrata que el que había con el republicano? ¿Ale? De la nueva administración. Por una parte, hay que comprender las bases sociales que está conformada, los valores que prevalecen en la sociedad norteamericana, los prejuicios, y decir que con el cambio de gobierno, pues Estados Unidos no va a dejar de ser Estados Unidos, y estas bases seguirán latentes y tienen influencia electoral, como venía diciendo Estefanía. De cualquier forma, yo creo que sí hay cambios, muchos para bien, muy hay que reconocerlo. Creo que en la cápsula se mencionan en la mayoría los Dreamers, que su travesía ha sido realmente una pesadilla, efectivamente. El tema del tercer país seguro, el Remain in Mexico, lo derogado, es una excelente noticia. Pero también creo que hay un cambio importante, y es que mitigó los excesos de la política de Donald Trump, pero sobre todo los excesos discursivos. Y aquí también hay que reconocer que no necesariamente los demócratas con este discurso cambian sus políticas, por ejemplo, de deportación o de reforzar la presencia de fuerzas de la seguridad en las fronteras. Y hemos visto cómo algunos gobiernos con un discurso más derechos humanos y más promigrante han llegado a deportar, como el de Obama, más personas de México y de Centroamérica que la administración con un discurso xenofóbico como el de Donald Trump. Esperemos que esto no se repita en esta nueva administración, aunque ya hay algunas señales de que así va a ser. Pero claro que no hemos entrado al tema de fondo, que es cómo hacemos una migración ordenada, segura y sobre todo basada en derechos humanos, y en el reconocimiento de que quien más requiere de esta migración pues es el país de destino. Si
Estados Unidos quiere seguir compitiendo económicamente en contra de potencias emergentes, crecen estados acelerados como China. En definitiva, no se basta con su propia población, y hay un envejecimiento poblacional y requiere de la fuerza laboral de los gigantes si quiere seguir creciendo o acelerar su crecimiento y no ser devorado por estas economías. Entonces, me parece que partir de este reconocimiento, su economía es indispensable la fuerza migratoria, y requerimos entonces pensar regionalmente en programas de migración ordenada, segura, visas temporales de trabajo, etcétera. Creo que es conveniente sí para Estados Unidos, pero también para los países de los cuales provienen los migrantes, como es el caso de México. Bien, se acabó el tiempo del bloque, pero si alguien quiere contestar, le doy 30 segundos, rapidísimo, algún comentario final, si no nos vamos al siguiente tema. Bueno, vamos a ver, José Ignacio, rapidísimo. Sí, que es nada más un dato rápido que me saltó a la vista cuando preparaba el programa, que en 6 meses crecieron las muertes de migrantes intentando cruzar a Estados Unidos en 30%. Sí, el tema está todavía que arde, y también yo sí coincido un poco con Aurora en el sentido de que poco ha pasado y los demócratas siguen debiendo mucho en este tema, que Joe Biden y Barack Obama también incluso desde su primera presidencia, desde el 2008, había prometido una reforma en ese sentido. Hacemos una pausa y al regresar, ayer entró en vigor el nuevo semáforo de riesgo epidémico en México, que ya no contempla el cierre total de actividades, esto pese a la tercera ola de contagios que estamos viviendo ahorita. La vacuna y la sana distancia son medidas suficientes. ¿Qué pasa con las poblaciones más jóvenes que pues están en los bares, que están sin cubrebocas y que son las que están ahorita en estos momentos teniendo la mayor incidencia de casos de COVID? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.